Muy amados hermanos y hermanas que nos miran, es un gozo estar con ustedes una vez más en nuestra escuela dominical, que corresponde al domingo 28 de junio del año de gracia del Señor 2020, donde seguimos considerando ahora por tercera ocasión, y es la última, vivir la fe como si fueran los últimos días. La expresión teológica es la fe en una comunidad escatológica, pero básicamente se trata de cómo vivir la fe como si ya fueran los últimos días. Para la iglesia cristiana, siempre a través de todos los tiempos hemos vivido en los últimos días. Alguna comunidad que se diga cristiana y que no lo sienta o lo piense de esta manera, no es cristiana. Pero hay algunos grupos que exageran el punto y dicen ya viene para mayo del año que entra. Generalmente cuando llega la fecha no ocurre lo que ellos piensan, porque el Señor Jesucristo fue muy claro al aclarar que su segunda venida será sorpresiva. Y no solamente sorpresiva, sino que tiene una fecha abierta que no conoce nadie, sino solamente el Padre. Es en ese contexto donde se escribe el Evangelio de Juan. El Nuevo Testamento tiene por lo menos 3 corrientes de pensamiento, que son los nervios o la espina dorsal que va recorriendo todo el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan representa una corriente que normalmente llamamos literatura juanina, porque corresponde al evangelio de Juan, cuarto evangelio, también a las cartas que llevan el nombre de Juan, primera, segunda y tercera, y el Apocalipsis. Toda esta literatura que llamamos juanina es producida por una comunidad cristiana que fue testigo del ministerio de Jesucristo. Y además de ser testigo del ministerio de Jesucristo, también participó en la expansión del Evangelio en la gran explosión evangelística del siglo I. A diferencia de las cartas de Pablo, que son de los primeros documentos del Nuevo Testamento, y algunos documentos que después se agregaron, que también se consideran literatura juanina, pero que ya no son propiamente de Pablo, a diferencia de los sinópticos, que llegan hasta Hechos, la literatura juanina responde a esta impronta, es decir, a esta herencia espiritual. Vivir la fe como si fueran los últimos días. Y vamos a encontrar 3 ideas matrices en este aspecto. La primera, la de Juan 4:24. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores busca a Dios. Esas palabras pronunciadas por Jesús ante la mujer samaritana, y que de alguna manera fueron el motor que desató todo ese avivamiento que hubo en Samaria, nos denota un cambio completo en la adoración. Ya no es en Jericim ni en Sión donde se va a adorar a Dios. Ahora Dios es adorado en espíritu y en verdad, donde quiera que se encuentre esos adoradores, porque tales adoradores busca a Dios. Ese en espíritu y en verdad, que en el original griego encontramos como neuma y aletías, una combinación de espíritu y en verdad, va a representar el motor espiritual de una vida devocional que ya no está sujeta al templo, ni al ritual,
ni a la sangre de los machos cabríos, ni a los sacrificios, sino solamente a la entrega completa del adorador al Dios que Jesús revela. No olvidemos que para el cuarto evangelio, la verdad es Cristo. La verdad es vivir en esa realidad, en esa dimensión de milagro donde Dios obra proezas. Por eso le dice Jesús a sus discípulos: las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ese es el primer eje. El segundo eje que vamos a encontrar en Juan, y que es sumamente importante, es la manera como Jesús va incluyendo a los no judíos y su actitud para con los judíos. Primero, cuando Jesús predica a la mujer samaritana, ella misma se asombra que un judío le hable. Porque los judíos no le hablaban a los samaritanos, pero tampoco le hablaban a las mujeres, ni siquiera a las mujeres judías. Jesús rompe ese paradigma. Y no solamente lo rompe, sino lleva hasta las últimas consecuencias, donde es acompañado por las mujeres en diversas partes de su ministerio, pero sobre todo su refugio espiritual está en Betania. Betania, una pequeña comunidad a unos 2-3 kilómetros de Jerusalén, era el hogar de la familia de Lázaro, donde dos mujeres, María y Marta, le atendían preferentemente a él y a sus discípulos. Pero ¿qué significa Betania en la vida de Jesús? Y no me refiero a la noción semántica de la palabra Betania, sino a lo que significó para Jesús. Para Jesús representó, primero, un refugio espiritual. Segundo, el lugar donde Él obra la resurrección de una persona que había muerto. El capítulo 11 del cuarto evangelio es demoledor cuando nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es extraordinario, porque eso nos lleva al punto nodal de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesús, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Capítulo 10, versículo 10. Y de esa manera, Betania es el lugar donde Jesús obra la resurrección, pero también donde dice claramente que lo primero es estar con Él. Cuando María y Marta lo reciben, y mientras María se sienta a escuchar al maestro, María se apura a hacer la comida, a barrer, a arreglar todo, y le dice: maestro, dile a María que me ayude. No, ella ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar al revelador, recibir del revelador la revelación que trae del Padre. De esa manera vemos también cuando los griegos buscan a Jesús, y Jesús, sin atender a la súplica de entrevistarse con ellos, dice claramente: si el grano no cae en tierra, no fructifica, tiene que morir. Por eso cuando Jesús dice que es la resurrección y la vida, entendemos que Jesús no murió, fue sembrado. Y fue sembrado para resucitar. El tercer eje lo vamos a encontrar en el último versículo del último capítulo, perdón. En esos dos casos, en el Evangelio de Juan, nos dice el autor que Jesús hizo muchas cosas, pero muchas. Y dijo muchas cosas más que, si se escribieran, Él cree que los libros no cabrían en el mundo.
pero que estas cosas, lo que Él ha recogido en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, son las esenciales para que tengamos vida eterna. Creamos que Jesús es el revelador del Padre. Eso es lo importante. En la primera nos marca la adoración como eje de la vida, pero no la adoración en la forma ritual, sacramental y sacerdotal en que acostumbraban los judíos, sino una adoración en espíritu y en verdad. En el segundo eje encontramos a Jesús como resurrección y vida, que trae vida abundante aquí y ahora, y como decimos en nuestra serie, toca nuestra puerta para darnos la felicidad. Lo cual remata el Apocalipsis como genuina lectura de una literatura juanina en el 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y de esa manera esta literatura juanina nos dice cómo vamos a vivir la fe en estos días en que el Señor ya viene. En espíritu y en verdad. En vida nueva, como si ya hubiésemos resucitado. Esperando solo la transformación de nuestro cuerpo actual en un cuerpo espiritual. Y finalmente, que el testimonio de estas palabras es suficiente. Porque lo único que tenemos que entender de toda la Biblia es que Jesús es el revelador del Padre para restablecer nuestra comunión con Él. A final de cuentas, esa es la vida eterna. Y Jesús lo define con mucha claridad en el capítulo 17 de Juan, precisamente en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Mis amados hermanos, nos restan ya solamente 2 clases para terminar el cuarto Evangelio. Si alguien tiene interés en los apuntes, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Pero lo más importante de Juan, no lo olvidemos, es el revelador. ¿Quién es la vida eterna? Conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo no significa saber mucho de Él. No hace daño saber mucho de Él, pero no es eso la vida eterna. Es establecer una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Es adorar en espíritu y en verdad. Es haber resucitado con Cristo. Es leer las palabras del cuarto Evangelio para entender que Jesús se nos revela a través de Él y nos revela el Padre. Pero lo más importante, y eso queda para las 2 últimas clases, es ¿y quién hace todo esto? Dios, claro, pero no lo es el Padre ni Jesús. Se lo dejo de tarea. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por el cuarto Evangelio y te pedimos que su lectura nos acerque más a ti. En el nombre de Jesucristo y en tu Espíritu Santo. Amén.